Yo entré al cristianismo el año 91. La palabra que más a mí me ha tocado, ha sido reveladora en mi vida fue la palabra por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, Perfecto. yo personalmente no, yo era un religioso ortodoxo, vino de Grecia a los 24 años. Yo entendía que realmente habían ciertas cualidades dentro de cada persona por las cuales, vamos a decir que atraía la gracia de Dios. Y yo creo que sí, habían cualidades y creo que hoy quiero enfatizar algo de suma importancia. Mientras muchos cristianos dentro del protestantismo, del cristianismo integral espiritual, nos enseña en nuestros primeros pasos que todo es por gracia. De repente estas enseñanzas de la gracia se pierden, como que no enseñan tan insistente. Algunas denominaciones, las felicito, insisten mucho, y nosotros dentro de esta forma por la cual está la gracia de Dios derramada en nosotros. Amén. Queremos enfatizar mucho lo que es la gracia del Señor, ¿cierto? ¿Quieres agregar algo, Pastor? Sí, vamos con va a preguntarle a nuestro hermano Adrián sobre esto, sobre la gracia. Pero, Pastor, dice en la Escritura está escrito 297 veces la gracia. 297 veces. Hermano Adrián Rodríguez. Es de suma importancia eso, por eso. Sí, esa es una de las palabras que más está, más escrita en nuestra Sagrada Escritura que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Adrián, la gracia para usted en cuanto a la salvación. Bueno, buenas noches, Dios le bendiga, pueblo de Santo Domingo. Es un tema muy amplio, como bien decían el hermano y como hemos estado enfatizando al principio. Yo considero que es un punto muy importante a analizar en cada congregación y realmente y lamentablemente no se está tratando con la profundidad y con la insistencia que yo creo que se debería tratar, porque ciertamente recibimos un favor totalmente inmerecido. Entonces es lamentable cuando escuchamos en una congregación que llaman a una persona quienes quieren recibir al Señor en sus corazones, pasen enfrente y le hacen toda una serie de preguntas, pero en ningún momento yo veo que insisten sobre un tema tan importante como es: sabes que vas a recibir ahora mismo la gracia del Señor. Así es. Y explicar ese tema y ahondar en ese tema que es tan importante, sin embargo lo reducen a un rito de 4 preguntas. ¿Quieres recibir al Señor en tu corazón? ¿Quieres estar hoy inscrito en el libro de la vida? Que no es mentira, es verdad. Pero no creo que sea la forma en la que deban introducir a un ser, a una persona, a un nuevo creyente. Tú tienes mucha razón de eso. Y sabes que estoy pensando ahora mismo que lo que tú estás diciendo tiene como una posición de un decisionismo. Sí, exactamente. Un propio decisionismo. Entonces, por esto, el problema es que muchos, debes de entrar a un cristianismo integral espiritual, entran a un cristianismo incompleto religioso. O sea, pastor, te empujan a lo que es aceptar a Jesucristo. No. Si la gracia no te ha tocado, vamos a decir así es. Yo pongo un ejemplo ahora mismo para más figurativo, porque nos interesa que este punto se tome muy en cuenta. Imagínense a Pedro en el día de Pentecostés, después de su primer discurso, diciendo: los que quieran recibir al Señor en su corazón, que hoy me tomé el trabajo de revisar parte de las Escrituras en el Nuevo Testamento y no lo encontré. Los que quieran recibir a Cristo en su corazón, que levanten la mano. Los que levantaron la mano, que vengan al frente. No. Los que vinieron al frente, pero tú estás diciendo algo demasiado bueno. que hagan una oración, que repitan conmigo. Pero ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a ellos? ¿Qué fue que decidieron, o sea, que entraron en un contacto? Amén, la gracia derramada. La gracia, en ese momento. se arrepintieron. Hubo un arrepentimiento. Exacto. Y es lo que falta realmente en las iglesias. Totalmente. O sea, que incluso ellos preocupados dijeron, ni siquiera: qué bueno está el cristianismo. Mira, chévere. Está chévere eso. Chévere. No, ellos dice que se compungieron. O sea, Pedro habló algo lleno del Espíritu que compungió a esta persona, y esta persona automáticamente dijeron: ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y ahí Pedro entró entonces ya. El mismo Pablo dijo: ¿qué voy a hacer, hacer, Señor? O sea, llegó a un punto que la gracia lo tocó, lo derrumbó. Exacto. Y dice: yo tengo un problema. ¿Qué hay que hacer, Señor? O sea, la gracia impacta y de repente cambia la mentalidad a un nivel por lo cual dices: ¿y ahora qué hago? O sea,
estoy totalmente entristecido de lo que yo ha hecho hasta este punto. Estoy arrepentido. Amén, amén. Y realmente yo me levanto a decir, Señor, haga algo en mi vida. Pero esas cosas no las vemos. Vemos como un jalamiento, venga. Sí. Y hoy vemos, mira, yo tengo que decirlo esto. En el curso de esos 20 años de ministerio, trabajando en parte, no tan activo como los últimos 6 años, muchos de los que han subido a un púlpito a decidir por Cristo, yo recuerdo en el catálogo, buscando los nombres, ni siquiera un tercio de ellos que han subido y que han levantado la mano, que ellos reciben a Cristo como su Señor, ellos estaban presentes en la iglesia. ¿Por qué? Porque fue un empuje violento. Lamentablemente. Pastor, la gracia es quien da apertura a lo que es la fe y el amor. Oh, totalmente. ¿Cierto? Claro, el Señor es que es lo único que puede derramar eso en tu corazón, porque de ese momento en adelante tú estabas O totalmente... sea, si no hay gracia, no puede haber fe ni puede haber amor. Es que si no hay gracia, no hay fe, no hay amor, no hay nada. Nada. Es la gracia por la cual nosotros nos transforma de repente de un hombre fortalecido en sí mismo, derrumbando todas esas fortalezas. Mira, no hay manera que hay un hombre que reconozca que es un pecador si la gracia no sea derramada en su vida. Nadie se levanta una mañana y dice, mira, wow, hoy es un buen día para ser cristiano. Déjame yo visitar una iglesia. Así es. En ninguna forma. Yo recuerdo que en mi último regreso de la iglesia, personalmente, yo estaba el día anterior arrodillado, llorando por lo que yo he dejado de hacer y sintiendo el empuje de yo volver a la iglesia. Pero esto era porque el Señor estaba de nuevo tocando mi vida, por reconociendo. Y todo esto es por gracia. Amén. Y tú estás diciendo, me preguntaste, que si no hay gracia, no hay fe. Si por la gracia si no hay gracia, entonces no puede haber fe ni amor, que son las cosas, una de las cosas más importantes. Es un fruto también del que produce el mismo Espíritu. Es el fruto del Espíritu. Es un fruto que produce el Espíritu que el Señor derrama por gracia en nuestras vidas. Nadie, como dice bien el pastor, nadie dice, hoy quiero ser bueno. Sí. Una gente puede de repente tener una situación personal y decir, ay, me gustaría salir de esto, pero esa transformación de no me gusta como soy, quiero pasar. Estando la gracia, hermanos, que estamos hablando, que en un determinado momento, cuando Pablo está enfermo, Amén. y Poderoso. está enfermo, o sea, está en la obra, pero padece algo y está intercediendo, le dice, mira, Señor, yo necesito que tú me quitas este jalón que tengo en la carne. Y él le responde, y él me ha dicho en 2 Corintios 12:9, te basta mi gracia. Sí, pero yo estoy enfermo, pero te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es donde nosotros caemos cuando hablamos de un pueblo escogido. El Señor dice, escogió el vil, el que no es, para que sea el menospreciado, el vil. O sea, entendemos que todo lo que es débil, lo que no tiene una suficiencia en sí mismo, es un candidato para que sea elegido, escogido para ser cuerpo de Cristo. Yo quiero leerles esta parte de la palabra muy importante. De hecho, en el conocido sermón del monte, fíjate que el Señor comienza, mi hermano, el Señor comienza, bienaventurados los menospreciados, los pobres. Así es. O sea, en el sermón del menos, monte. no se preocupen porque ahora mismo ven que no tienen nada. Ustedes son los candidatos perfectos. Los candidatos perfectos. Los candidatos No perfectos. los sabios. No, lo escondió el Señor de los sabios. E incluso, discúlpame que te interrumpa, muy importante, fíjate cómo el Señor, nuestro mismo Señor Jesucristo, en un momento, en el Espíritu, que siempre lo estaba, pero en el Espíritu el Señor dice, Padre, gracias, porque tú escondiste esto de los sabios. O sea, el Señor en un momento hace una oración en uno de los evangelios, no recuerdo, y no voy a citarlo para no pecar. El Señor mismo se levanta en oración y dice, Padre, gracias porque tú escondiste esto. O sea, era algo tan importante
no solamente hasta para el propio Jesucristo, lo deja ver en ese versículo. Tremendo esto. Gloria a Dios. Según de Corintios 3:5, dice, no que seamos suficientes en nosotros mismos. Amén. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros. Amén. Qué bello esto. Pastor, yo quiero... Dame un permiso Sí, solamente cómo no. para terminar este pensamiento. Continúe. Dice, para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Este es un pensamiento que debe ser completo. Tremendo. Completo, para llevarles a un punto, a reflexionar. Ahora entendemos cómo y por qué se derrama la gracia a todo aquel que definitivamente se siente totalmente insuficiente. Recuerdan el publicano juntamente con el religioso fariseo estaban en el templo, estaban orando y Jesús estaba en una esquina observando las palabras, lo que estaba en la oración de ellos, y mientras el fariseo se estaba suficiente en su religiosidad, había un publicano el cual decía, Señor, seas propiciación de mis pecados, soy un pecador. O sea, él mostraba totalmente abierto que era un pecador, y ahí es donde la gracia viene a ser derramada. Nunca puede tocar un corazón que está fortalecido en sí mismo. Siempre la debilidad va a ser una apertura para que la gracia sea derramada. Pastor, aquel que no le ha dado paso a Jesucristo en su vida para que opere en él, es una persona que está apartada de la gracia. Permítame un momento. Mi hermano, permítame un momento. ¿Cómo no? Punto, mira, este mismo versículo que el pastor ahora mismo acaba de tocar, en parte responde, Claro. responde también esta pregunta. Y fíjate tú qué profundo, y ahora me dirijo al pueblo. El que responde a esa pregunta. Amén, totalmente. Y me dirijo al pueblo de Dios con relación a este versículo. Mira qué interesante como Pablo decía, no porque algo proceda de mí, sino que soy suficiente solamente en Dios. Y no quiero ser aprovechador de alguna situación ahora mismo, pero el gran problema de la iglesia en este momento, o por lo menos de las que yo he conocido y de lo que nos hemos estado informando en internet y todo, el mayor problema que tiene es que ellos creen que la fuerza y la suficiencia provienen de ellos mismos. O sea, soy convertido. Y yo creo que tú estás ahora dando apertura para hablar algo importante. Yo he discutido con buena onda. Sí, en buena onda. Sí, he discutido de hermanos sinceros, pero equivocados en este asunto. Dicen, no, pero el Señor conoce el corazón del hombre. Yo digo, pero... Y aunque lo conoce, el Señor dice, ¿qué bueno puede haber en el corazón del hombre? Claro. Si Dios conoce el corazón, lo conoce ahora, lo conoció hace miles de años, desde antes de la creación, Él sabe toda tu respuesta. Ahora mi pregunta es, ¿qué tú tienes que no has recibido? Decía Pablo a los Corintios. O sea, aquí estamos leyendo un versículo donde dice que no podemos pensar que cosa alguna, o sea, nada de lo bueno procede de nosotros. Nada. No hay nada por lo cual decimos merecemos la gracia. Y yo le voy a llevar algo hoy, vamos a llevar al final algo, porque si algo procedía de nosotros, entonces, escuchen, no iba a ser gracia, iba a ser salario. Wow. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Iba a ser salario! Iba a ser salario. No, hasta la palabra. No, yo le mando salario. Yo le mando un salario porque yo veo que el corazón de Gregorio Macridis es bueno. Pero qué bueno puede ser el corazón. Por esto, en este momento, necesitamos, y felicito muchas iglesias reformadas por las cuales están hablando y están enseñando las doctrinas de la gracia, y así capacitan a cada uno de los oyentes, de los creyentes, entender que todo procede de Dios, ¿cierto? Dice el Señor que no había nadie bueno, pastor. Solamente mi Padre que tenga el cielo. Y nadie que ha buscado al Señor, nadie que entiende a Dios. Nuestras obras son totalmente como trapos de inmundicia. Investigan qué quiere decir trapo de inmundicia. Es lo peor que puede haber, ¿cierto? Pastor, ese versículo sería bueno resaltarlo. Dice eso en Isaías, dice la palabra en Isaías, y ustedes lo deben saber, mis hermanos. Dice que nuestras mejores obras de justicia, así es, o sea, las mejores, son como trapo de inmundicia.
No lo hago para menospreciar a nadie, pero investiguen qué quiere ser trapo de inmundicia. Y el Señor no dijo una palabra de la cual se haya arrepentido. Así es, así es. Gloria a Dios. Entonces, pastor, continuando con el programa, yo quiero decir que a los amables televidentes que quieran pues llamarnos, pueden ya hacerlo al 531-7400. Vamos a poner también en pantalla para que también claro, puedan ser compartir. parte de lo que es este programa en el día de hoy. Pueden hablando de lo ayudarnos, que pueden es la compartir esta gracia. Ahí están los conversación. teléfonos en pantalla, pues pueden llamarnos, amables televidentes y hermanos, y aportar un poco sobre este tema. Pastor, entonces... Sabes que estábamos hablando antes de llegar aquí cuántas veces está la gracia total mencionada. En la Biblia 247 veces. Y tú sabes que 155 están solamente en el Nuevo Testamento. Y de las 155, la 100 está mencionada por el hermano y apóstol Pablo. Me gusta, uno de los favoritos versículos que estamos compartiendo muy a menudo en nuestra congregación. Es el 1 Corintios capítulo 15 y versículo 10. Dice, pero por gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Pablo, sus escritos, sus cartas se han convertido en escrituras. O sea, Pablo estaba escribiendo cartas a los corintios, a los gálatas, a los filipenses, y sus cartas de exhortación se han convertido santas escrituras para la población cristiana después de 2000 años, ¿cierto? Entonces, dice la palabra, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. Amén. Entonces hace una coma, dice, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo entona una realidad de que toda la producción por la cual Pablo estaba haciendo, y lo decía no en modo jactancioso, sino en un modo espiritual, él entona una verdad espiritual, un consejo completo, donde dice que todo lo que usted pueden ver como seguidor de Cristo, todas las generaciones próximas, todas las actuales, sepan que todo lo bueno que hay en mí es porque la gracia lo ha creado en mí.